de acuerdo a lo que hay dentro de su corazón, de acuerdo a lo que hay en su alma. Hay gente que dependiendo si está contento, así te habla. Dependiendo si está triste, así te habla. Entonces, ¿qué ocurre? Hay gente que te trae una profecía o te trae un anuncio de acuerdo a su estado de ánimo. Pero yo le tengo noticia a alguien: la profecía que anuncia la provisión no depende ni del estado de ánimo, ni depende del sentimiento. La profecía que Dios da cuando usa el instrumento al cual Él le da la revelación a través de su Santo Espíritu, la profecía no va a depender del estado de ánimo del profeta, sino que la profecía va a salir por encima de la condición del profeta. Déselo al que merece la gloria, al que merece la alabanza, al que es digno de adoración, aquel que no escatimó su linaje y vino aquí a la tierra, se hizo hombre, y dice que se humilló hasta lo sumo, se humilló hasta lo sumo y llegó hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz, y dice que se le dio un nombre sobre todo nombre, al cual todo principado, toda potestad, toda rodilla tiene que reconocer, tanto en el cielo, tanto en la tierra y tanto debajo de la tierra. Jesús de Nazaret. Alguien diga Jesús de Nazaret. Alguien diga Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Bendigo toda la casa, gloria al nombre de Jesús, que en este día se ha citado a adorar al Rey. Dígale a alguien: yo vine a adorar al Rey. Quiero bendecir también la vida de todos aquellos que adoran al Rey por las redes, por todos estos medios de transmisión electrónico. Gloria a Dios. Siempre bendigo la vida de mi hermano Dilson Jiménez. Él es un fiel oyente de estos mensajes, miembro de esta casa, ¿verdad? Aunque no está físicamente aquí, pero a través de este medio está en cada culto congregado. Por eso lo bendigo y declaro el Espíritu Santo sobre tu vida, mi hermano, en el nombre de Jesús. Así como declaro el Espíritu Santo sobre todos aquellos que creen. Alabado sea Dios, como decía mi hijo Jonathan, que el poder del Espíritu Santo esté en esta casa. Amén. Toda la honra y toda la gloria sea para Él. Quiero hoy compartir un mensaje breve con usted en Habacuc capítulo 2, versículo 2. Alabado sea Dios, aleluya. Vamos a estar desatando una palabra aquí que el Espíritu Santo nos ha dado. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Habacuc capítulo 2, versículo 2. Aleluya. Maravilloso eres, Jesús de Nazaret. Aleluya. Leemos la palabra de Dios para la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, me hace apresura al fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Padre, gracias por tu santa y bendita palabra. Como cada vez que tengo la oportunidad de estar delante de tu presencia, como instrumento tuyo para predicar tu palabra, te pido, soberano Rey, que me uses en tu voluntad, que use mi intelecto, Padre eterno, y que tu Santo Espíritu sople en mí de tal manera que yo pueda fluir con la revelación que tú has puesto en mi espíritu, para alabar y bendecir tu nombre, para predicar tu santa y bendita palabra. Y te pido, Padre eterno, soberano Rey, como aquellos pueblos de la iglesia primitiva, aquellos tus hijos, aquellos líderes que clamaron, habla el libro de los Hechos, que ellos declararon, Dios eterno, que le diera el de nuevo a Pedro y a Juan, Padre eterno, pero que mientras tu palabra sea predicada, sea tu misma palabra la que vaya haciendo milagros y prodigios, de tal manera que todo el que esté atado sea libre, que todo el que esté enfermo sea sano, y que todo aquel que necesita respuesta tuya, Dios eterno, sea tu misma palabra hablándole,
Padre, y toda la honra y toda la gloria sea para ti. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Siéntese unos minutos. Alabado sea Dios. El Espíritu Santo me ha dado un tema, y es la profecía anuncia provisión. Diga, la profecía trae consigo la provisión que necesito. Y meditando en este tema, la profecía anuncia provisión. En este año de la provisión, declarado por el Espíritu Santo 2026, el año de la provisión. Y siempre recuerdo que la provisión es cuando se suple alguna necesidad que nosotros podemos tener. Entonces la provisión es aquello que trae lo que nosotros en el momento necesitamos, no lo que nosotros en el momento queremos. Porque mucha gente entiende que la provisión tiene que estar sujeta a lo que ellos quieren, a lo que ellos anhelan. Y la provisión no está sujeta a nuestro sentir humano, a lo que nosotros medalaganariamente querramos, sino que la provisión divina de la cual te predicamos está sometida a lo que viene a ser tu necesidad. Y a veces nosotros entendemos que no estamos necesitados de algo, sino que estamos necesitados de otra cosa. Pero como Dios es soberano y Él sabe perfectamente cuál es la necesidad, Él te provee lo que tú necesitas. Y hoy Él ha venido a declarar una palabra, y es que la profecía, la palabra que anuncia la profecía, viene a acercar a ti a anunciar lo que tú necesitas. Y esto es impactante. Profetizar, la profecía, es cuando Dios habla al espíritu de un hombre, de una mujer, y le trae la revelación de lo que ha de acontecer. La profecía es lo que anuncia lo que está aconteciendo en el momento. Anuncia razones que a veces no entendemos del proceso que vivimos en el momento. Entonces la profecía trae la revelación, inspirada por Dios a través de su Santo Espíritu, del proceso del cual podemos estar viviendo, pero anuncia lo que ha de traer el mañana, de acuerdo a lo que se habló en el reino de los cielos. Y aclaro esto, porque hay mucha gente que te puede decir un pensamiento, hay mucha gente que te puede decir un sentimiento, de acuerdo a lo que hay dentro de su corazón, de acuerdo a lo que hay en su alma. Hay gente que dependiendo si está contento, así te habla. Dependiendo si está triste, así te habla. Entonces, ¿qué ocurre? Hay gente que te trae una profecía o te trae un anuncio de acuerdo a su estado de ánimo. Pero yo le tengo noticia a alguien. La profecía que anuncia la provisión no depende ni del estado de ánimo, ni depende del sentimiento. La profecía que Dios da cuando usa el instrumento al cual Él le da la revelación a través de su Santo Espíritu, la profecía no va a depender del estado de ánimo del profeta, sino que la profecía va a salir por encima de la condición del profeta. Sí, porque hay gente que profetiza de acuerdo al estado de ánimo que tiene, y esto no es así. El que va a desatar la palabra de Dios tiene que desatarla no importando cómo se encuentre él. Porque esto no se trata de ti ni de mí, sino se trata de la palabra que tú vas a desatar. Y esto es impactante. Cuando el Espíritu Santo me trae aquí en Habacuc, no se conoce mucho de este profeta, uno de los profetas menores por el escrito, la cantidad de capítulos que tiene el libro que escribió Habacuc. No se habla mucho de él. Los teólogos, usted sabe que la gente investiga y ha tratado de buscar acerca de dónde provino Habacuc. Y hay una serie de hipótesis que entienden que fue en el periodo cuando estuvo Daniel, que fue cuando el pueblo estuvo en la cautividad de Babilonia. Y hay algunos que entienden que a causa de esto Habacuc estuvo en este tiempo y recibió esta revelación. Lo impactante aquí no es tanto lo que ocurrió o quién fue Habacuc, sino lo que Habacuc escribió. Porque te acabo de decir que no se trata de la persona, sino de la palabra que Dios envía a través de la persona.
Y Habacuc, como comienza en su libro, Habacuc está desanimado. Podemos decir en este tiempo Habacuc estaba deprimido, porque él estaba viendo la injusticia que estaba ocurriendo. Habacuc estaba mirando el proceso que estaba pasando el pueblo. Entonces Habacuc entendía que la justicia estaba torcida, porque el impío estaba viviendo mejor que el justo. Así hay mucha gente en este tiempo que estamos viviendo que dice: yo no puedo servirle a Cristo, porque cuando estoy en los caminos del Señor todo me va mal. Mientras yo no estaba yendo a la iglesia, yo tenía un buen trabajo. Mientras yo no estaba yendo a la iglesia, yo no estaba enfermo. Mientras yo no estaba yendo a la iglesia, mi esposo no peleaba conmigo. Mientras yo no estaba yendo a la iglesia, mi esposo no peleaba conmigo. Mientras yo no estaba yendo a la iglesia, todo estaba prosperando. Entonces de repente algo está pasando cuando voy a la iglesia. Eso es lo que Habacuc está mirando, y eso es lo que Habacuc está viendo. Dice: ¿qué está pasando? Yo estoy buscando tu presencia, pero estoy viendo injusticia. Hay alguien que está viendo injusticia en este tiempo. Hay alguien que está desesperado. Hay gente que dice: Padre, no aguanto más, yo necesito servirte, pero ¿cuándo te vas a acordar de mí? Habacuc decía: se olvidó Dios de mí. Y hay gente que hoy en día ha dicho: Dios se olvidó de mí. Pero te traigo noticia: hay una profecía. Hay una profecía. Dígale a alguien: hay profecía. Diga: hay palabra. Hay anuncio que se formó en el corazón de Dios. Alabado sea Dios. Y esto es impactante. Habacuc está planteándole al Padre, y Habacuc está diciendo: pero ¿qué es lo que ocurre? Si yo vengo de la descendencia de Judá, si yo vengo de la descendencia de tu pueblo, entonces yo estoy viendo que te estamos buscando y nosotros no avanzamos. Y yo estoy viendo que aquel que no te sirve, entonces está viendo que está viviendo mejor. Me impacta algo, porque en este momento que Habacuc está desesperado, entonces Dios se levanta y habla con Habacuc. Hay alguien que tiene que entender que el proceso que tú estás viviendo, el clamor que tú estás ahora haciendo a causa de lo que tú estás pasando, lo único que va a provocar que se desate una profecía. Dígale a alguien: lo que yo estoy viviendo va a provocar que se desate una profecía. El pueblo estaba angustiado. Habacuc era la representación de lo que estaba viviendo el pueblo. Habacuc estaba viendo la injusticia, pero eso desató la visión, eso desató la palabra. Es importante esto. Dice que Habacuc, mientras está pidiéndole a Dios y está clamando, él no encuentra la explicación por lo que está viviendo. Hay tanta gente que no le encuentra explicación a su vida. Yo he escuchado gente que me dice: pastora, mire, yo no puedo más. De verdad yo entiendo que yo debo de servir a Dios. De verdad yo entiendo que yo tengo un propósito, pero yo creo que yo mejor debo de estar desde afuera, porque cuando yo estoy adentro es que las cosas se me complican mucho. Y esto es lo que está pasando hoy en día. Pero desde Habacuc lo está viendo. Pero pasó algo con Habacuc, y es lo que yo vengo a predicar en este día. Habacuc estaba viendo la injusticia, pero Habacuc no fue a publicarlo en Facebook, no fue a publicarlo en TikTok, ni fue a decir: en esa iglesia Dios no está ahí. Habacuc dijo: aquel que habló, aquel que dio la profecía, donde él es que yo tengo que ir. Hay alguien que tiene que entender aquí que el proceso que tú estás viviendo no es para que tú lo publiques a los cuatro vientos. El proceso que tú estás viviendo es para que tú vayas donde aquel que desató la palabra, es para que tú vayas donde aquel que ha dado la profecía. Es importante esto. Había ya un veredicto. Había un veredicto para el pueblo de Dios. ¿Y tú sabes por qué había un veredicto para el pueblo de Dios? Porque el pueblo se había olvidado de su Dios. El pueblo se había apartado de aquel que lo llamó. El pueblo se había apartado de aquel que lo escogió. Y a causa de eso tenía que venir un juicio. A causa de eso tenía que venir una contienda. A causa de eso tenía que moverse el cielo en contra de lo que el pueblo estaba haciendo. Pastor, ¿y qué es lo que usted me está diciendo? Que hay situaciones que usted está mirando, que usted dice que Dios es injusto porque aquel está bien y el hijo está mal. ¿Tú sabes qué pasa? Él tiene que reclamarle a aquel que le dio la palabra. Hay gente que cree
compromiso con Dios. Y escuche esto. Hay gente a la cual Dios la ha marcado y Dios la ha llamado. Entonces ellos dicen, si yo me alejo, no hay problema. Yo no tengo compromiso con Dios. Yo no estoy yendo. Pues yo le traigo noticia a usted. Usted está cometiendo el grave error, porque cuando Dios lo apartó a usted y lo escogió, ese compromiso usted no se va a librar de él. Y esto fue lo que estaba pasando con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se había olvidado de aquel que lo sacó de la esclavitud, aquel pueblo que Dios abrió el mar rojo para que ellos pasaran. El pueblo se olvidó de aquel Dios que lo sacó de Egipto después de durar 400 y tantos años esclavo ahí. El pueblo se había olvidado de ese Dios y se corrompió. Dice que se hicieron ídolos de madera. Dice que se hicieron ídolos de piedra, de tal manera que entonces lo que Abacú está viendo la injusticia. Entonces cuando Abacú está clamando y está viendo la injusticia, entonces Dios le dice, ahora levántate, Abacú. Y entonces Dios le habla a Abacú. Dice que Abacú vio la visión. Me impacta algo. Esta es la pregunta que Abacú está haciendo, y donde te he leído en el capítulo 2, versículo 2, Jehová le está respondiendo a Abacú a causa de toda injusticia que él está hablando. Hay gente que hoy tiene que estar pendiente, porque el Espíritu Santo ha venido a responderte a ti la petición la cual tú tienes delante del Padre. Porque lo que te puede responder a ti es la palabra de Dios. No hay una profecía más segura que la palabra de Dios. Y hoy yo vengo a responderle a alguien que le está reclamando a Dios. Hoy esta palabra viene a traerle respuesta a alguien que tiene demanda en el cielo y ha dicho, Dios se olvidó de mí. Porque hay gente que dice, ya yo estoy sirviendo a Dios, pero no salgo del proceso. Hay algo que se te va a revelar a ti en este día. Y dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Cuando Dios levanta a Abacú en esta visión, le dice, escríbela. Hay gente que tiene que comenzar a escribir, porque cuando viene el proceso hay profecías que a ti se te olvidan, porque el proceso hace que se te olvide lo que Dios te dijo. El enemigo es experto, como siempre digo, cambiando mentalidad y cambiando pronóstico. Entonces, a causa del pronóstico que tú estás viviendo, se te olvida la profecía que Dios te dio. Por eso es necesario escribir. Dile a alguien, yo voy a escribir. Dile, yo voy a escribir. Dice que le dijo, escribe la visión y declárala en tablas. En ese tiempo no era como ahora, que usted puede electrónicamente, usted escribe y ya usted tiene hasta en la nube la información. En ese tiempo no había lapicero, no había papel, era en tabla que se escribía tallado. Entonces Dios le está hablando a Abacú, claro, escribe esto. Le dice, escribe y declárala en tabla. Pero oiga, ¿para qué le dice? Para que corra el que leyera en ella. Ay, Dios mío. Pastor, ¿qué es lo que usted me viene a decir hoy? Por esta profecía va a hacer correr gente así. Esta profecía que yo te he venido a declarar va a hacer correr gente. ¿Y cómo así, pastor? Así. Porque lo que Dios le revela a Abacú en la visión, Dios le está revelando a Abacú lo que el pueblo está haciendo. Dios le está revelando a Abacú que el pueblo se ha olvidado de él. Y a causa de que se ha olvidado de él, le dice, voy a levantar a los caldeos. ¿Tú sabes quién eran los caldeos? Los incircuncisos, los impíos, los idólatras, los que no tenían amor, los que no tenían sentimiento. Dios le dice, voy a levantar a los caldeos para que vengan a juzgar a mi pueblo. Y le dice, ¿sabe qué? Para que le digan, palo, despierta. Y le digan a la piedra, levántate. A ver si ese palo que tú tienes se va a despertar. A ver si esa piedra que tú estás adorando se va a levantar. Yo vengo a hablar con gente que hoy tiene que entender que el juicio de Dios está atacando al entorno, está atacando a causa de la desobediencia. La gente, tenemos un problema, que Dios nos da una palabra y hay una revelación de ella y vemos un cumplimiento, pero viene alguien y nos trae espejito por oro y ya nosotros creemos que Dios está ahí. Y hay gente que conociendo al Dios vivo,
conociendo al Dios de poder, pero en el espíritu. Cuando ve físicamente, se desenfoca de lo que conoció en el espíritu. ¿Cómo así, pastor? Dios desde el principio habló a Abraham, habló a Isaac, habló a Jacob, llamó a Moisés, habló con Moisés. Después de Moisés continuó hablando con Josué. Después de Josué lo entró a la tierra prometida, a Canaán, a Jericó. Y de estar ahí, después de estar, él le puso jueces por 400 y pico de años. Pero ¿sabe qué ocurrió? Que después de pasado este tiempo, ya Dios no actuó de esa manera, sino que vino él propiamente hecho carne y se incorporó en cuerpo de hombre, de tal manera que fue Jesús de Nazaret, aquel que anunció a Juan el Bautista. Y después de este Jesús venir a la tierra y mucha gente saber de lo que él hizo, entonces él ascendió al cielo, como relata Marcos 16, que estaban los discípulos fuera viendo cuando él fue levantado en las nubes. Eso se escribió y hay gente que sabe que discípulos los vieron, pero Jesús dijo: yo me voy, pero yo no los dejo solos, yo los dejaré el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual mora con vosotros, porque era él mismo que estaba ahí. Pero después le dijo: él estará en vosotros. O sea que lo que yo te estoy hablando, que la fe que tú y yo tenemos, no depende de lo que estemos mirando, sino depende de lo que estemos sintiendo. Porque esto no se manifiesta por los ojos, sino se manifiesta por el Espíritu. Es importante esto. La gente, el pueblo de Dios había visto toda la manifestación que Dios había hecho, pero estaban en un momento que ellos entendían que estaban bien y comenzaron y se llevaron hacia la idolatría. Cayeron hasta el punto de que crearon ídolos de madera y crearon ídolos de piedra y dejaron a su Dios. Entonces esto es lo que Habacuc está mirando, y Habacuc está mirando qué es lo que está pasando. Tú sabes qué es lo que pasa, que cuando nosotros dejamos a Dios llega la injusticia. Si hoy yo vine a predicarle a alguien, yo vine a decirle a alguien que cuando nosotros nos desenfocamos de Dios, entonces vemos lo que vio Habacuc. Habacuc estaba mirando que el impío estaba mejor que el justo, pero obviamente el impío tenía que estar mejor, porque el impío no conocía a Dios, pero el justo que conoce a Dios, como después que Dios me sanó, yo puedo dar para atrás y olvidarme y decirte a ti que yo no conozco a ese Dios. Es importante esto. Habacuc estaba desesperado y Dios le está diciendo algo a Habacuc. Le dice: escribe la visión, escríbela en piedra, escríbela en tabla de piedra, para que el que la leyere corra. ¿Tú sabes por qué él dice para que la leyere corra? Porque Dios le está dando un ultimátum a Habacuc. Dios le está dando un ultimátum a Habacuc de lo que va a pasar con el pueblo. Hay gente que está desesperado y dice: yo no veo respuesta. Yo le traigo noticias. Hay un ultimátum que se escribió. Hay un ultimátum que Dios plasmó. Y en esta mañana yo lo vengo a profetizar. ¿Cuál fue el ultimátum? Escuche esto. Dice el versículo 3: aunque la visión tardara, aún por un tiempo. Escuche esto. Yo quiero que usted entienda esta palabra. Le estoy hablando de que la profecía anuncia provisión. Había una profecía que se tenía que cumplir. Había una profecía que no podía pasar. Pero esta profecía no era de carro, de jipeta, ni de viaje, ni de casa. Esta profecía que se tenía que cumplir era el juicio de Jehová en contra de aquellos que después de haberlo conocido lo dejaron. Yo no vine a asustar a gente aquí, pero no se ponga a jugar con Dios. Hay gente que quiere estar jugando con Dios. Dios no es relajo. Oiga esto. La visión que Habacuc fue tan fuerte, pero Dios le especifica algo y le dice: oye, aunque la visión tardara aún por un tiempo,
gente que está viviendo su vida rulay. ¿Es que le dicen? Y dice: yo estoy rulay porque nada va a pasar. La gente está diciendo que viene juicio de parte de Dios y que Cristo viene. Eso es mentira. Yo vivo rulay porque hace tiempo que me lo están diciendo. Escuche esto. Dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo. Oiga lo que dice: más se apresura hacia el fin. Ay, Dios mío. Y no mentirá. Aunque tardare, le dice Dios a Habacuc, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Cuando yo comenzaba a estudiar este versículo hace unos años, meditaba acerca de ello, porque Dios comienza a hablarle a Habacuc y le dice que la visión tardará por un tiempo. Dice: aunque tardare por un tiempo, ella vendrá. Pero lo impactante de esto, que lo que nosotros entendemos que para nosotros es retroceso, para Dios es un avance. Dios mío, yo casi te voy a predicar que tú me vas a entender. ¿Qué es lo que te vine a decir en esta mañana? Que hay una profecía que estaba anunciando una provisión que Habacuc necesitaba. Habacuc necesitaba ver la justicia de Dios en la tierra. Habacuc necesitaba ver que al que le servía a Dios no podía estar en ruina. Habacuc necesitaba saber que al que le servía a Dios no podía estar enfermo. Habacuc necesitaba saber que al que le servía a Dios no podía estar deprimido. Habacuc necesitaba ver que al que le servía a Dios no podía ser esclavo. Y eso no estaba ocurriendo, eso no estaba pasando. Pero Dios le dijo a Habacuc: escríbele en piedra. Y ella va a tardar un tiempo. ¿Tú sabes por qué iba a tardar el tiempo? Porque tenía que venir el ay. Diga: tenía que venir el ay. Tenía que venir el ay del juicio. Alabado sea Dios. Tenía que venir el ay del juicio. Había algo que se tenía que manifestar, y era que el pueblo se diera cuenta que habían dejado al Dios vivo y de poder por un palo y por una piedra. Era necesario que ese tiempo pasara. Entonces me impacta algo, que cuando Dios le dice esto a Habacuc, Él le dice por un tiempo. Dice: ella va a tardar, pero dice: no mentirá. Hay alguien que tiene que entender aquí que sea todo hombre mentiroso y Dios es veraz. Dios no habla mentira. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Cuando el Espíritu Santo me habla de este mensaje acerca de la profecía que anuncia la provisión, es impactante lo que entendí aquí. Entendí lo que entendió Habacuc. Habacuc estaba viendo la injusticia, pero cuando vino la visión que le trajo la profecía del cielo, esta profecía te dije que no trajo viaje marítimo ni viaje aéreo. La profecía que trajo de Habacuc fue que le dijo: el pueblo me falló y yo quiero ver en el momento que yo levante los caldeos. Dice que los carros de esta gente serían como leopardos, serían fieras que lo agarrarían, lo llevarían cautivo. Por eso la gente entiende que ese fue el tiempo de Daniel, cuando lo buscaron cautivo y lo llevaron a Babilonia. Entonces lo llevaron allá. Pero ¿sabe qué ocurrió? Esto es impactante. ¿Sabe qué ocurrió? Que cuando Dios anuncia este cautiverio y se lo dice a Habacuc, la profecía vino completa. Dígale a alguien: dame la profecía completa. Dígale a alguien: dame la profecía completa. Porque hay gente que no te da la profecía completa, porque no te la trae por la palabra. Pero hoy yo te vengo a profetizar desde la A hasta la Z. Hoy te vengo a profetizar que lo que Dios declara no es material, que lo que Dios declara es espiritual. Y aquí viene la palabra que te desato hoy. La profecía que anuncia provisión. ¿Tú sabes cuál es? Que Dios le dijo a Habacuc: viene el ay de la tierra, viene el ay de mi pueblo que me dejó, porque voy a levantar los caldeos para que vengan en contra de ellos y sepan que ellos, contando con lo que tienen, no se van a salvar. Hay mucha gente que está viviendo el mundo medalaganariamente y cree que no necesita vivir aquí agradando a Dios. Hay gente que entiende que la posición, el dinero que
que tiene, el marido que tiene, la vista que tiene, le da todo lo que necesita. Hay gente que entiende que la profesión que tiene, el negocio que tiene, le es suficiente para él poder vivir tranquilo, para él lograr el objetivo. Eso fue lo que le pasó al pueblo. Y entonces Habacuc entendió. Diga, yo entendí hoy. Diga, yo entendí hoy. ¿Tú sabes qué le dijo Dios a Habacuc? Este proceso va a venir y él va a tardar, pero no mentirá. Pero hay algo que apuntala, y lo apuntala en el versículo 4. Oiga lo que dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Tú sabes que yo le vengo a decir a alguien aquí que es necesario que pase juicio en la tierra. Hay gente que le está orando a Dios: Señor, yo no quiero que pase nada en mi nación, yo no quiero que pase nada en el mundo. Entonces, ¿qué usted quiere? Que el mundo siga viviendo medalaganariamente y que no sepa que hay un Dios que tiene poder. Pastores, ¿qué usted me vino a decir? Que hay procesos que se avecinan, hay procesos que vamos a vivir. Sí, porque yo no te vengo a predicar aquí todo el tiempo que la provisión que Dios te trae es que te trae muchos recursos. Lo que yo te vengo a decir es que se avecina un tiempo de juicio. Es que se avecina un tiempo donde la humanidad va a tener que darse cuenta de lo que Dios le dijo aquí a través de Habacuc. Dice: ay de que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Hay gente que está llamando un palo pintado y le está diciendo: despiértate. Y a una bendita piedra que tiene colgada de oro, una bendita imagen de fundición, le está diciendo: levántate. Pero yo le traigo noticias: viene el tiempo, viene un tiempo. Mamá Bashe, ay manchunaka. Viene un tiempo que se lo tengo que predicar. Y viene un tiempo que fue lo que Dios le dijo a Habacuc: aquel cuya alma no es recta, escuche eso, el orgulloso, el alma no está recta. Así que no se siente usted al menos, porque usted ve a la gente con mucho orgullo, porque usted ve a la gente con mucha fama, porque aquel que es orgulloso, lo dice aquí la Biblia, no lo digo yo, dice: el alma no es recta. Pero Dios le está diciendo a Habacuc que aunque ellos sean así, el justo por fe vivirá. Pastor, ¿y cómo por fe? Me impacta algo, porque dice Amós que Dios no hará nada sin antes revelárselo a su siervo los profetas. Y se atreve a decir Amós: si Dios habla, ¿quién no profetizará? O sea que el que profetiza tiene que hablar lo que Dios dijo. Y si Dios dijo viene juicio, hay que decir que viene juicio. Pastores, ¿qué usted viene a decirme en este día? Que en la provisión usted ha venido a declararme el juicio. Sí, pero te traigo una noticia. Kaman Shanaka. Te dije que iba a ser breve. ¿Y saben qué? ¿Cuál es la provisión o la profecía que te anuncia la provisión? Esta que te voy a leer aquí. Habacuc estaba desesperado. Habacuc estaba angustiado porque él estaba viendo la justicia. Pero inmediatamente Dios le dio la visión. Habacuc entendió algo. Y le doy la gloria a Dios, porque mi hijo Frank cantó la adoración que dijo Habacuc. Cuando Habacuc entendió que Jehová le dijo: es necesario que vengan los caldeos. ¿Sabe para qué? Como dice el coro: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y dice que el resplandor fue como una luz y rayos brillantes salían de sus manos. Tú sabes que entendió Habacuc que era necesario la cautividad para que la gloria de Dios se manifestara y el pueblo entendiera
¿Sabe qué es lo importante de esto? Que cuando Habacuc, en la visión, él le escribió, entonces Habacuc entendió que era necesario este proceso. Pero Dios no solamente le mostró el proceso, sino que le mostró más allá del proceso. Entonces cuando Habacuc entendió que tenía que venir un proceso para que todo aquel que no era justo, para que todo aquel que no había podido proclamar el nombre de Jehová en medio del proceso lo proclamara. Pero Dios le dijo a Habacuc, oye esto, el juicio va a venir, van a venir los caldeos, van para Babilonia, pero hay una fe que te va a hacer vivir. Yo vengo a hablar con gente que la fe lo va a hacer vivir. Yo vengo a hablar con gente que la fe lo va a hacer avanzar. Pastora, ¿y cuál es la profecía que me anuncia la provisión? Que en medio del proceso avecinado hay una provisión divina. Pero esa provisión se va a manifestar por la fe. ¿Y tú sabes qué pasó? Que usted va a entender hoy lo que entendió Habacuc. Cuando Habacuc entendió eso, dice que más adelante la visión él escribió esa parte. Tenía que venir el juicio, tenía que venir el ay de aquellos que estaban llamando a un palo que se despertara y que le estaban diciendo una piedra, levántate. Pero al justo él escribió en el capítulo 3, en el versículo 3, te saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Pero me impacta más de esto todavía Habacuc, cuando él entiende esto. Por eso es que mucha gente lo relata, mucha gente no escucha estos versículos, pero lo dicen de la boca para afuera. Pero yo quiero que usted hoy usted capte estos versículos. Después que Habacuc pudo ver toda la furia de Dios, Habacuc pudo ver cómo Dios acababa con este pueblo. Entonces por eso él dice, ya yo entendí. Y hay alguien que va a entender el proceso hoy. Entonces él dice aquí en el capítulo 3, en el versículo 17, escucha esto: aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya fruto, aunque le falta el producto del olivo, y los labradores no den entendimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, Habacuc entendió, hay un proceso de juicio que tiene que venir. Habacuc dijo, va a haber escasez. Habacuc dijo, va a haber hambre. Habacuc dijo, va a haber guerra. Pero esto, después que yo tengo la profecía, después que yo entendí al Dios que conozco, él dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Hay alguien que hoy yo vengo a decirle que la profecía te trae la provisión y te anuncia alegría en Jehová. Te alegrará en Jehová. Te alegrará en Jehová. Dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervo y en las alturas me hace andar. Habacuc se atrevió a decir, es verdad que viene juicio. Ya yo entendí que el pueblo está pecando, pero él dice, hace mis pies como de siervo. El siervo es ligero, el siervo pisa donde otro no pisa. Entonces dice, en las alturas me hace andar. Hay alguien que tiene que entender que la profecía que te vine a traer hoy es que hay un juicio divino, pero aquel que vive por fe va a andar en las alturas. Diga, yo andaré en las alturas. Diga, yo andaré en las alturas. Ponte de pie. Levante la mano. La mancheneque. Y manchukama. Dica mancheneque. Dica mancheneque. Por eso el autor de los Hebreos, él habla claro de esto. Pero dice que nosotros no retrocedemos. Dica manchunakai. Se atreve a escribir el autor de los Hebreos en el capítulo 10, versículo 37. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo
vivirá por fe. Pero dice: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa fue la profecía que te trajo la provisión de hoy. Esa fue la profecía que viene a anunciarte esta provisión. Que tú no puedes ser de los que retroceden, que tú tienes que vivir por fe en aquel que te llamó. Porque es verdad que hay proceso. Estamos en los últimos tiempos, pero yo le traigo noticias. La profecía no mentirá. La profecía no mentirá. Lo que te dieron, lo que te hablaron, eso se va a cumplir. Tiene garantía de cumplimiento. Ella no mentirá. Y hay alguien aquí que el Espíritu Santo vino a recordarle la profecía para que no se devuelva. Y que manzona acá. Tu manzana que. Escuchen. Los seres humanos todavía se nos da la palabra, pero cuando llega el proceso, eso se fumó. Entonces, como que queremos volver para atrás. Hay mucha gente que como que tiene una soguita y le sueltan un resorte. Entonces, después que camina unos cuantos kilómetros en la fe, cuando viene el problema, cuando viene cualquier circunstancia, es como que el resorte se devolvió, le alaron la soguita. Entonces quiere volver para atrás. Eso es lo que el autor de los Hebreos ya está hablando. Y el autor de los Hebreos lo está diciendo claro, basado en que hay procesos que se dan. Hay juicios que nosotros tenemos que ver. Pero por esto no podemos decir que Dios es injusto. Abacú estaba creyendo que Dios era injusto, pero cuando Abacú entendió que eran los hombres que eran injustos, pero Él te sacó, Él te sanó, y tú no le quieres dar la gloria a Él. Hay tanta gente que Dios le vive dando. Hay tanta gente que Dios le vive ayudando. Hay tanta gente que son milagros andantes, pero nada más lo dicen: yo lo sé, yo lo reconozco. Pero entonces, por eso Abacú dijo que es su gloria. Diga: la gloria de Jehová. Es la gloria de Jehová. Es la gloria de Jehová la que cubre el cielo. Tu manseneque, tu camanseneque, y camanseneque. Hay gente que la profecía se va a manifestar, pero se va a manifestar de acuerdo al nivel de tu fe. Por eso es que lo pone claro, y Pablo también se lo dice a los romanos: el justo tiene que vivir por fe. Usted no puede vivir de apariencia. Usted no puede vivir por lo que el vecino quiera. Es más, usted no puede vivir por lo que la pastora diga, por lo que el pastor diga, por lo que el hermano diga. Usted tiene que vivir por la fe, porque la fe es lo único que en medio del juicio, en medio del proceso, va a hacer que Jehová se levante, va a hacer que Jehová te socorra, va a hacer que Jehová te diga: mío eres. Y que levante la mano. Levante la mano, que solo voy a hacer una oración. Hay gente con profecía. Hay gente que la profecía se le dio hace tiempo. Por eso él le dijo a Abacú: ella tardará aún por un tiempo. Hay gente que entiende que la profecía de hoy la tiene que ver mañana. Yo siendo niña, adolescente, me imagino, no recuerdo la edad, siempre soñaba que estaba en guerra. Y nunca olvido este sueño. Yo tenía que tener 18 años ya, así. Y era una guerra que había. Y en medio de la guerra, yo caí al precipicio. Y habían armas largas disparando. Y en medio de esto, yo veía, pero ya muero. Y de repente, en un pestañear, resulta que estoy como en una cima elevada. Y en medio de esta cima elevada, yo
en esta posición, como usted me ve aquí, con un púlpito y con una Biblia predicando. Yo nunca lo entendí. Déselo con vida. Para mí, en la flor de mi juventud, a mí Dios no me estaba hablando. Yo lo que decía, nunca lo olvidé el sueño. Siempre el Espíritu Santo me lo recordaba. Pero yo caía y después yo no sé por qué aparezco con una Biblia detrás de un púlpito. ¿Sabe qué pasa? La visión tardó, porque eso tenía que ser 18, pero tuvo que venir el juicio. ¿Sabe por qué? Porque no le estaba dando la gloria a Dios. Entonces cuando el juicio llegó y Dios permitió los caldeos, porque la gente cree que los caldeos van a venir físicos en carro de guerra. Los caldeos son los espíritus que te enferman, que te atan, que te oprimen. Llegaron los caldeos y enfermaron mi estómago, me provocaron el cáncer. Cuando a los 32, 33 años ya yo creía que no cumplía 34, entonces pasó lo que dijo Abacú: el justo por la fe vivirá. Yo tuve que recordar que en medio del proceso, cuando yo estaba cayendo, cuando venían las almas, cuando yo decía yo no vivo, entonces entendí. Una tía me predicó y dije: tengo que ir a la iglesia, porque definitivamente yo creo que yo muero. Y desde el día que entré, Dios mío, hay alguien que tiene que entrar. Escuche esto. Desde el día que entendí, ese sábado, domingo, fue sábado, que mi tía fue a la casa, me dijo: tú tienes que ir a la iglesia. Pero ella hizo algo y fue lo que activó la profecía. Mi tía, hermana de mi mamá. Mi mamá murió cuando yo tenía 9 años. Y esa tía mía fue la primera cristiana en mi casa. Y me llevaban a la iglesia a los 9 años. Siempre digo esto. Duré como de los 9 a los 12 años yendo a la iglesia. Pero siendo niña, lo pasé por alto. Ese día que mi tía fue a mi casa, me dijo: hay algo. Yo recuerdo cómo tú orabas. Yo: ¿cómo, tía? Sí. Yo recuerdo cómo Dios te usaba, cómo tú sabías hablar y cómo tú sabías orar. Así que tú tienes que ir a la iglesia. Y yo le decía: tía, yo voy mañana, ya yo me voy a morir. O sea, que ya yo estaba en el precipicio. Y aquella visión, no se me desconecte de lo que le estoy diciendo, fue la visión que Abacú vio. Y yo le estoy hablando de la visión que yo vi caer en el precipicio. Yo estaba cayendo en el precipicio. Y en el momento